Some journeys aren't defined by the miles we drive, but by the people we meet along the way. This is a story about the wild heart of Asturias, about mountains that still belong to wolves and bears and the narrow trails that wind between them. It's a story of wild 4x4 tracks that few outsiders ever get to see, and of strangers who welcomed me into their home when I needed it most. What began as a passing stop in one small valley became days of recovery, friendship, and a rare chance to experience this wilderness through the eyes of those who live here. Among the flora and fauna, the wild mountain wilderness, and the wind-haunted ruins of ancient shepherds' villages, I found the story of a fading way of life, rural kindness, and the realization that this was no longer just a four-wheel drive trail, but a path into rural lives, histories, hospitality, and the unexpected turns that change everything. I'm deep inside the Principality of Asturias, one of the wildest, most distinctive and mysterious autonomous communities in the Iberian Peninsula. I've just left my friends and local guides behind, local overlanders with whom I've spent the last couple of weeks, as they show me the best of the province of which they're rightly proud and help me immeasurably with various problems on the car, so that I could continue on my way in my world-first attempt to circumnavigate the Iberian Peninsula using only 4x4 tracks. But good memories were not the only thing I was going to be leaving those valleys with. I came down with a nasty illness that stopped me in my tracks and left me holed up in a campsite for the best part of a week, as the virus infected my chest and head. I left to get back on the trail as soon as I felt able, but the reality was I was in dire need of antibiotics, and I spent most of the rest of that day on the side of the road, shivering with the diesel heater on, too weak to continue far. Somiedo is a protected biosphere, and one of the few places left in Europe where wolves and bears coexist in the wild. As such, 4x4 access is highly restricted inside the park, and so I was majoritively using paved roads to get around, and planned to rejoin my unpaved route outside of the national park. Right now I'm heading to the next valley over, where I plan to meet an Instagram acquaintance of mine, Dani, where we'd do a four-wheel drive route together, after which I'd be on my way. But as soon as I arrived, I guess it was obvious to Dani that I was in no shape to continue on the road. There and then, he invited me to stay in his house with his family, something that I was extremely grateful for, and he dug out some emergency amoxicillin antibiotics that the family had in the house, saving me the arduous task of trying to get a doctor's prescription in rural Spain. Eso es Dani. Dani Overlander, ¿sabes? Ahí está, la carrucha, ¿no? La carrucha. Estamos haciendo una ruta juntos a... ¿Cómo se dice esto? Vamos a ir a la braña de la Pornacal. Esto es una braña, Sí. es una braña donde hay muchas cabañas, que el tejado de las cabañas es de paja. De paja. Es de cubierta vegetal. Ajá. Ahora lo vais a ver. Es como el poblado de Asterix y Obelix. Perfecto, perfecto. Es como específico a Asturias, ¿no? Asturias, muy típico de aquí. Muy típico de aquí. Excelente, excelente. Vamos, amigo. Ya Dani's taken me up into the true wilds of Somiedo to see something that few outsiders ever get to see. The ancestral dwellings of nomadic herders who used to pasture their animals in the summer here, high up on the mountain. This place is heavily protected and is strictly off limits by vehicle to anyone except for local residents. Un tejado hecho con escoba. Ajá. Las escobas se ven por ahí, luego te las enseño. Wow. Eso se corta y las escobas se meten ahí en el tejadillo. Increíble. Y se necesita cambiarlo, seguro, Cada año. como cada año. Cada año, por el verano, suben aquí a vivir. Ajá. Hace años, Hace hace 20, 30 años. Ahora ya no. Entiendo. Por el verano los ganaderos suben con sus vacas y viven aquí. Y viven aquí con sus vacas. Exacto, la parte de abajo
es una cuadra. Increíble. Y en la parte de arriba se guarda la hierba, Ajá. la comida para las vacas. Wow, entonces en el pasado viven Exacto, aquí en el pasado, para exacto, sí. pasar en las valles. Exacto, los veranos lo pasaban aquí Sí, y los inviernos en el pueblo. increíble eso. Porque aquí en invierno nieva mucho, hace mucho frío, Claro. entonces es inviable vivir aquí. Sí. Pero por el verano aquí vivían los ganaderos. Entonces ahora no hay... Ahora no se utilizan ya. No, es solo para historia. Ahora ¿no? solo la gente pues viene aquí los fines de semana Sí, y a pasar, bueno, hay algunas que están arregladas, luego te enseño una. entiendo. Qué Pero increíble, ¿no? Ahora mismo esto es salvaje. Eso es otro mundo, amigo. We pushed on up the valley, now on a four-wheel drive track, gaining in altitude and passing by yet more clusters of these ancient dwellings. De río de montaña, ¿no? Sí. Esto es salvaje, ¿no? Salvaje, Salvaje. salvaje. Estamos en el campo. Territorio Overlander. Ah. Las brañas son asentamientos Sí. donde los ganaderos venían por el verano a vivir aquí Ajá. con su ganado. Entonces se llaman brañas. Braña de la braña. Pornacal. Por ejemplo, aquí se ve Ajá. esta parte de aquí fuera, pequeñita, de este teito. Sí. Ahí es donde vivían los ganaderos. La familia vivía ahí. Ajá. Las vacas dentro y la comida de las vacas arriba. Una Muy vida locos, muy, loco. muy viejo, muy como... Muy rural. Muy rural, sí. En verano subían aquí Sí. y en invierno bajaban al pueblo. Ajá. Porque claro, aquí la nieve Sí. es mayor que en el pueblo. Claro. Entonces aprovechaban aquí el verano por los pastos y luego al invierno bajaban al pueblo. Wow, entiendo. Otro mundo de vida, ¿no? Otro mundo. Entonces ya todavía tienen dueños todos, ¿no? Claro, todas tienen dueño, lo único que como no se utilizan ya para nada, Sí. como no se puede, los ganaderos ya no las utilizan para el ganado, pues porque no es necesario. Entiendo. Ahora todo el año duermen abajo en Sí. sus casas principales. Claro, claro. Entonces esto está en desuso. Sí. Bueno, aquella de ahí abajo Ajá. se ha restaurado y ahora se va a poder venir a dormir aquí. Wow. Cascada muy potente. Ahí está. Con la lluvia, ¿no? Que se puede ver fácilmente es los osos. Los osos. ¿Puedes Hay verlo? muchos. Muchos, ¿en serio? A partir de mayo, muchos osos. Wow. O sea, es increíble, o sea, Entonces puedes verlos, ¿no? es la zona, Somiedo es la zona de España donde más osos se pueden avistar. Puedes ver. Increíble eso. Oso pardo. Quiero ver los osos. Ahora están hibernando, sí. Hibernando. Sí. Entiendo. Y en mayo ya empieza el buen tiempo. Aquí los teitos son redondos. Ah, entiendo, como redondos. Redondos. Son viejos, ¿no? Sí, son más viejos y son redondos. Los de abajo son más grandes y estos son pequeñitos. Increíble a verlo. En serio, estos lugares. Y es salvaje. Estamos en salvaje. Y tiene lobos también, ¿no? Lobos también, pero los lobos es muy complicado de verlos. Sí, Sí, difícil. porque los lobos son muy astutos y son muy... Entiendo. Es complicado, pero se pueden ver, ¿eh? Sí. Wow. ¿Quieres ver lobos? Claro, sí es posible, pero ¿Eh? es difícil, ¿no? Se puede intentar, ¿eh? Sí. Tengo una amiga que se dedica a ello, a ver avistamiento de osos, de lobos, tal, y ¿En serio? igual mañana le preguntamos. Perfecto. Y dices que este lugar no se puede pasar solo los locales, ¿no? Es Exacto. como protegido de todo. Exacto, el Parque Natural de Somiedo está protegido y solo pues o los ganaderos o los lugareños que vivimos aquí podemos transitar por las rutas que hay. Sí. Es que esto si no sería un parque de atracciones y vendría todo el mundo. Entonces, Entiendo. si tú al final quieres conservar un parque natural o un parque nacional, tienes que poner estas medidas. Sí. Sí. Y luego siempre lo hay pues con cuidado. Yo siempre se lo digo a la gente que cuando venga aquí Sí. que no tire basura, que... Claro, exactamente. La gente no puede confianza en eso, porque Ahí hay está. mucha gente tontos, entonces entiendo. Tú llegas aquí y lo ves verde, todo limpio, pues hay que Sí. seguir manteniendo eso, tío. Claro. Eso la gente se lo tiene que concienciar. Sí. Entonces hoy Dani es mi guía de estos lugares. Es muy especial, ¿ah? Ha sido el camino así. Sí, eso es el bar famoso del norte de España.
No, ni de coña. Nah. No sube. Casi. No, sin bajar presión. Pero es no. imposible. Nah, es imposible, ¿no? Así que vamos a bajar presión. Sí, por eso definitivamente. We're dropping the tire pressure so that we can carry on up the mountain. So this is the place where like only locals can go. And so here we are, bajando las presiones. Tío, mira cómo está la rueda, Sí, Esta arcilla es imposible. imposible. Con llantas duras, imposible. Buah. Sí. Buah, increíble, Suave, ¿no? Increíble, ¡Qué diferencia! Las putas presiones, Las putas presiones. Fucking pressures. Fucking pressures. Significa mucho. Es como la cosa más importante. Hell yeah, hermano. Ahora sí. Ahora sí, vamos, tío. Qué Vamos a seguir el caminito. Porque por aquí suben los ganaderos a ver las vacas. Ajá, Por para... eso está hecho este caminito aquí. Entiendo, sí, sí, por las vacas más Sí, arriba. sí, sí. Todo bien abajo. Wow. Wow. La cosa se pone complicada, chaval. Sí. Eso Wow. es 4x4, en serio. Bueno, hay camino, habiendo camino. ¿Hay camino? Sí. Voy a ver otra braña. Otra braña, es un ruido. Son restos. Un resto, sí. Como súper viejos. Estos se llaman corros. Corros. Los que son así circulares son corros. Corros. Sí. Increíble eso. ¿Cuántos años tiene cada quien piensa? Como... Luego lo miramos, pero no lo sé. Sí, ¿no? cientos. Cientos de Sí. años, cientos. Wow. Mira, hay más construcciones ahí. Fuck. Qué increíble eso. Wow. Es un como privilegio, ¿se dice? Privilegio. Sí, privilegio. Privilegio a ver estas cosas. No mucha gente ve. No, solo los ganaderos Solo los ganaderos. Y somos. con respeto a la naturaleza. Exactamente. Pero está bien, has visto, mira. Esto está muy chulo para venir caminando, vienes caminando y ahora nos bajamos, damos la vuelta. Aquí se acaba el camino. Sí, creo que no podemos pasar. Aquí ya no hay. Sí, no hay. Eso es la última construcción desde Ahí está Montaña Real, ¿no? Vale, sí. Y ahí dentro, pues, hace, no sé, 20, 30, 50 años, pues esto sería de... Claro. Sería un teito. Teto. Teto con techo con techo de vegetal. Yeah. Con techo de escoba. Sí, de escoba. Pero ahora no, es una ruina, ¿no? Ahora es una ruina, sí, ahora ya... Hace frío fuera, Hace frío, muy frío, sí. Estamos en el nivel de... Aquí estamos, mira, aquí estamos a 1550 metros. 1550, es altura, es altura, sí. ¿Dónde metí la rueda? Sí, tío? Yo abajo, ¿no? No lo vi, no lo vi. Pero ahora... Es profundo. Wow. Bom. Listo. Entonces, bajamos de la montaña y estamos comiendo bien. Ahora sí. Ahora. Esto es lo importante del día, chavales. Hay que reponer energías. Eso es el real, como... Embutido.
Eso es, ¿cómo se dice eso? Cecina. Cecina. Cecina, lomo, jamón, queso y chorizo. Chorizo. Todas esas cosas muy buenas. Energy. Energy. The next day, Dani had arranged an extra special expedition for us. He'd called in a favour with a friend of his, a Somiedo park ranger, and we'd awoken at the crack of dawn to go try to see wolves. Okay, we're on the mountain. We're gonna go try and see some wolves. It's really early in the morning. We're high up in the protected national park. With Dani. Es muy frío, ¿no? Aquí, demasiado. Pero sí, vamos a ver lobos. We were now at the highest drivable point in the national park, almost 3,000 meters, a place only accessible with permission or with a ranger. The cold up here was like nothing I'd ever experienced. The wind felt like it could cut you in two. Yeah, we're not really seeing any wolves up here. It's incredible though. This is behind me, the highest peak in Somiedo. And I'm very unprepared for being up here. It's absolutely freezing. We descended the mountain, having failed to spot the famous Somiedo wolf, but humbled by the raw and brutal beauty of that inhospitable mountain world. One of Dani's neighbours was making chorizos the traditional way, and so the town agenda in this tiny village was to get involved. Estamos haciendo aquí chorizos. Chorizos. Todo el año y vamos a comer la mitad hoy ya. Entonces, esto lleva un procedimiento muy fácil. Aquí se pone lo que viene siendo la tripa. Ajá. Baja ahí, dale. Dale un poco, espera, dale un poco para atrás. Ahora cambia para abajo. Y entonces aquí hay que ir sujetando, que vaya saliendo por aquí la carne y que no coja aire. Y que quede un poco apretadito. Venga, vete dándole. Y esto y tradicional. Ahí está. Ajá. Wow, muy rápido. Ahí está. Clavado. Ahí está. Y ahora para allá. Vale. Y ahora tenemos el producto. Ahí está, ahí está. Y el centro datado. Y el centro de... Sí. Claro. Uses como... ¿Cómo se dice eso? Explica cómo se ata. Hay que darle doble nudo. Una cuerda. Se ata con una cuerda, con un cordel. Carne picada de cerdo. Ajá. Y le echas pimentón, que le echamos de este Ah. dulce y picante. Es un mezcla de... Mezcla y sal. Sal. Y luego se deja 2 días para que el sal se derrita. Wow. 2 días y luego ya se puede embutir. Mm. Y luego si lo quieres dejar así para freír directo también se puede. Yo dejo unas bolinas así guardadas, las ¿Qué? congelo y tengo para todo el año. Y luego lo otro lo curo con leña, lo ahumo Wow. y también lo meto ahí, luego lo congelo y tengo para todo el año. Wow, Para cuando vienen los amigos. Qué bueno, qué Para bueno. cuando vienen Tienes los colegas, todo. dais un poco de chorizuco. ¿Y son tipos diferentes de carne aquí o no? No, de cerdo. Ambos cerdo igual con... Sí. El que supo hacer el amor de noche sabe poner aquí el preservativo. Caperucho, Caperucho. Eso es familiar, ¿no? When you're doing a job like this, the jokes transcend all culture and language barriers, and it would take just one sideways glance to have the whole room falling about laughing. Being a part of this process, hand-making chorizos in an outbuilding in extreme rural Spain felt like one of those moments that's uniquely gratifying to the traveller. A moment of rare, true connection to the land that you're travelling through and with the people who inhabit it. Mujer y todo, y eso y la morcilla. Claro, Todo. claro. El tema del amor, la morcilla. Sí. No, claro. Y de ahí la expresión que se te ponga morcillona. Que se te ponga morcillona quiere decir que te gusta lo que estás viendo. Te pone morcillona. Y eso todo viene de la grasa de la morcilla, muy buena para la testosterona del hombre. Vale, vale. Ahí, ve dando despacito. Eso, oye, dejándolo ir. Ahí estás tú. Ajá. Esa es la clave. Soy pro, ¿no? Vale. Guay esta, hombre, porque esta era de una tía de mi abuela que la tenía en una carnicería. Antes hacíanlo para vender con esto. Estaban... Entonces, Venga, para allá, venga, para allá. Las bolinas. eso para una semana. Pues para semana. ¿Sí? Claro. Hay que forrar bien, ¿no?
Ahora estamos colgando. Ahora vamos a colgar los choricines, chavales. Sí, vamos a colgarlos. Aquí arriba, Sí. para luego ahumarlos. Aquí, luego aquí se les mete fuego para que el humo salga hacia arriba y que vayan curando los chorizos. Sí, para ahumarlos. 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 El humo hace que los Sí, chorizos para se sequen. curar. Esa es para curar. Perfecto. Vale. Ahí está, que no se toquen. No pongas la ubicación, ¿eh? Claro, eso es como horror. Guay, lo tenemos. Perfecto, excelente. Gracias por enseñarme el proceso para hacer chorizo, Un Nico. placer. Y Gracias. hay que probarlo también, que ya parte el proceso. Gracias, gracias. Ok, después algunos días muy buenos con Dani Overlander y su familia muy amable. Vamos a Overland. Ahora sí, ¿Dónde vamos? Ahora vamos a cruzar a Cangas del Narcea. Perfecto, por una ruta. Una ruta. Yo tengo presiones bajas, pero tú tienes que bajar, ¿eh? Yo necesito. Así. Tú estás muy preparado. Ahí está. Vamos para allá. ¡Vamos! Venga. And so drew to a close several great days of staying with Dani and his family. Of what was meant to be just a day of doing routes together morphed into the best part of a week of some of the warmest hospitality I've ever received. Right, so we're... I don't even know where to start. This has been such a nice few days. I was really ill. I came to Dani's thinking like we would spend a day and then I would leave. And like his family like just took me in. They had antibiotics, they given me antibiotics. I've been like ill from the antibiotics for a few days and they invited me into their house. And so I've just been staying with them in their house for like 4 days. Oh my God, these people are like the nicest you could find in the world, and I am so privileged. I feel so privileged to have the opportunity to know these people and kindness like this to me, a stranger who just rocked up at their door like pretty bedraggled and ill, to be honest. And they just took me in. And now I'm feeling loads better. Dani and I are gonna go camp. We're gonna go attempt a route from his town, basically his valley, over the mountain to Cangas de Narcea, I'd say, town in the next valley, or the next valley even, in Somiedo. So this is like a route that is going to be quite difficult and you can't really do unless you're a local or with a local. So again, I feel like really privileged to be able to be doing this. And yeah, we're about to go do it. Like, I can't wipe the stupid smile off my face from like just, I just feel so full with kindness. Like the kindness of these people is just, well, it's enough to make you restore your faith in humanity, put it that way. Yeah, so now we're gonna go do this freaking 4x4 route. Oh man, I recommend anybody to go overland. It's gonna restore your faith in humanity in more ways than you could possibly imagine. Go take that trip. I need to continue westward, but my time with Dani in his homeland hadn't quite come to an end just yet. He's going to accompany me up and over the mountains that separate Somiedo with the valleys further westward, and by all accounts this is going to be a tough, high altitude 4-wheel drive track. This is another trail whose use is tightly controlled, with access restricted to only residents of the area and farmers who use the land. It's only with Dani's presence that I can guarantee a frictionless passage, and without Dani, I wouldn't have even known of this place's existence. But here we are, heading towards a rare 4-wheel drive passage out of the Somiedo Valley, allowing me to complete my circumnavigation without having to backtrack and join my trail where I left it off. Yeah, this is getting wilder, and man, I'm excited to do this route. This route apparently is not for the faint-hearted. It's pretty slim and pretty wild, so they say. Right, okay, this is it. We're back on dirt, mate. Wow. Oh my god, this is sick.
Okay, so it's time to drop the tyre pressures. We've kind of gone off-road into the bush enough. So this is the new Falcon. This is the new Falcon MTs, and I'm going to pull this valve. Sí, amigo, si puedes. Gracias. Sí, porque está muy... Mucho más rápido. Equipo Overland. Okay, so I've just dropped the tyre pressures, and I'm going to head back up this valley now, 4-wheel drive. We're now beginning our ascent into the high mountains. This is the point at which the lower farmland is beginning to fall away, and the track is getting tighter, steeper and rougher as we go. We come across another abandoned farming settlement, some old disused stone buildings where the track gets tight, so we opt to branch off and take the trail between the 2 trees rather than the 2 buildings. Okay, this is serious 4-wheel drive. This is real low-range tracks, and they are so narrow, honestly. Like, this is real 4-wheel drive. And to know that this is like locals only allowed, only people who have good reason to be here, is so cool. Oh shit! Wow. Vale, ya entiendo. Vale, ¿cuánto tengo de margen? Tienes mucho, puedes bajar, mira, vamos. Pero la cosa es que voy a tener que hacer... Sí. Espera, Sí, ahora va desde arriba. sí, vas arriba y podemos ¿Quieres grabar desde llenarlo, sí. The challenge here is the steepness of the track versus the hairpin corner. The Hilux span wheels first time around, before finding traction and ripping up the embankment on the second. Está jodido, ¿eh? Sí. Está muy jodido. Pero realmente se ve bien ahora. Estas llantas Es loco, ¿no? son la polla. O sea, estas llantas con estas cubiertas son la polla. O sea, Sí. esas llantas no destalonan, es imposible. Es increíble, son muy ¿Has visto cómo brutales. estaba, eh? Sí. La rueda retorcida y no destalona. Es increíble. Estaba pensando que seguro tenemos que hacer algo, pero no. Más Bryce, ¿eh? Más Bryce. Qué bueno, vale. Voy a hacer una cosa, voy a darle un poco para adelante. Sí, sí, sí. Ajá. Muy al lado y sí. Sí, porque yo me metí, a ver, si quieres espectáculo, entonces sube como yo. Claro. Si quieres subir bien, ábrete. Siempre quiero ir Si quieres espectáculo. pues, caballo. Vale, dale un poco para atrás. Tengo mucho espacio. ¿No? Sí. Dale más. Más para atrás. Venga, vale, gira ya. Bien. We pushed on up the mountainside up these steep, low-range tracks as the sun set in the west and the twilight set in.
Iberian Trail in motion right now, man. When I planned this trail, right, I had no idea. I didn't dare to hope that it was gonna be this good. Finding locals, time after time, who are just the best people, who want to guide you through their homelands, taking me through places that only locals are allowed to go. And here I am. I feel so privileged to be out here right now. Wow. All right, so we're going through this bad boy. Wow. So these are ruins, look, on either side here. These are old herders' huts, I think. One there, and one right here as well. Wow, dude. There's one as well. Yeah, mate! Oh my God, look at this. Oh, what the hell? Eso es 4x4, amigo. Hell yeah. Hay más arriba, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Ya, toma la- ¡Vamos, tío! No mames, güey. Guapo, Oh, bro, eso es increíble. Vamos, sí. It's such a good time right now. Oh my God, este tío es loco, me encanta. This is true 4x4. Man, climbing mountains with the sunset in the background, snow on the ground, with Dani Overlander. Man, this is the epitome of fun for me, honestly. We reach another Branya, a high altitude pasture nestled between two craggy, snow-capped peaks. I mean, at this point, it's basically just point and go. There's hardly any track. And this is the first bit of mud that I've hit since having the new mud tires. Holy shit, look at this. It is gliding through. Podemos subir, probar a subir a ver qué hay por ahí arriba. Claro. Explorar un poco. Vamos, ¿por qué no? Vamos a explorar, ¿por qué no? We're gonna go up here, which is, it's a hell of an ascent. I'm gonna show you right now what Dani's gonna do. We were now reaching the highest drivable point on this trail, a place where ordinarily only local farmers set foot or put down rubber. This is sick. Oh my God, the car is handled like a beast, bro. Okay, my new Falcon Wild Peaks have changed the game. I'm not even joking.
It feels like a new car. This track on the all-terrains that I had would have been impossible, literally impossible. And I'm just gliding up it on the Falcon Wild Peaks. I cannot recommend these tires enough. Honestly, this is unbelievable. We reached the highest point of this track to one of the most incredible sunset views that this expedition had given up so far. What the fuck? Bro. Wow. ¡Qué vista! Qué guapo, ¿eh? Just climbing a mountain in my four-wheel drive. ¿Cómo va la tractoreta, Oh, qué bueno. Con los llantas, fuck. Es como otro vehículo. En serio, este no fue posible con mis otros llantas. Las otras ruedas no. No, definitivamente no. Y eso es como fácil. Falken manda, ¿no? Falken manda. No, man. Increíble. ¡Qué vista, man! Yo creo que dormimos aquí, ¿eh? Definitivamente. Es como... Pero es ahí resguardado. Podemos. Bro. ¡Vamos! Estamos aquí, en la montaña, Somiedo. Fuck. Bueno, esto ya es Cangas de Narcea. Cangas de Narcea, Sí, eso Cangas es. de Narcea. Estamos ya en Cangas de Narcea. Esta parte es Cangas de Narcea, ¿no? Sí, ¡Wow! Cangas de Narcea. Otro paraíso. Sí, otro paraíso. Esta vía es. Oh. Sí, ahora bajamos luego todo así. Vale, entiendo. Wow. No puedo creerlo, eso. Tío, puto sitio para dormir ahí, ¿eh? Sí, es increíble, es Precioso, perfecto. Algo comida. Hoy, chavales, hoy vamos a cenar picadillo. Con Picadillo huevos. picadillo con Picadillo huevos. con huevos. Fantástico. Suena muy Esto es bien. energía, ¿eh? Exactamente. ¡Woo! Ay. Una vuelta para las caruchas. ¡Caruchas! Vale. Estoy mirando que mañana no nieve. Sí. Será interesante, ¿no? Es imposible. Quedamos aquí 8 días. ¿En serio? Sí, si nieva, no bajamos de aquí. Sí, wow, vale. 8 días aquí. Wow, no suena mal, realmente. No, pero no. Vamos. Venga, vamos a acampar. We pulled the cars around to get them positioned to make camp as the last rays of that sunset disappeared over the horizon. Okay, we're here at camp. This is camp where we're going to stay the night. On the side of a mountain, in literally middle of nowhere, northern Spain. Like this is what it's all about, man. Para el verano es que tío, estás aquí. Está muy guapo, tío. Wow. Qué puta. And so we settled in to one of the best campsites on this trip so far. A solid day's four-wheel driving, a sunset for the ages, and a new friendship forged in the wildest parts of the Iberian Peninsula. Only one thing could make this moment better, and by good fortune, I had the very thing to hand. ¿Crees que es tiempo para una chela? Una cerveza. Creo que sí. Nos la merecemos, ¿eh? Sí, lo merecemos. Estrella Galicia. Salud, amigo. Como diría David, Sí. Incansables, Sí. el sonido de la felicidad. Exactamente. Salud. Las carruchas. Por las caruchas, me encanta. Ay, Oh, está fresca, ¿eh? está fresca. Ahora tengo ganas de ver tu carrucha. We ate a solid meal of picadillo, which is leftover chorizo meat, and settled in for a night on the mountain. For me, it's moments like this that make it all worth it. Living on the road overland for months at a time is many things, but easy is not one of them. But on days like this, you feel a sense of camaraderie and belonging, with like-minded people brought together by a shared taste of the wilder things in life. It's time for me to leave the Somiedo Valley and continue westwards on my trail. But the memories made and friendships forged here are something that will stay with me long after I leave this magic place.